En la costa del actual Ecuador, entre los manglares del Golfo de Guayaquil y el rumor de las olas en el río Chone, existió una cultura cuya historia parece contarse más en fragmentos de piedra que en palabras. Esto es, Memorias de la cultura manteño-huancavilca. Esta es la historia de un pueblo que vivió entre el 650 y el 1532 después de Cristo, que se ubicó en diferentes partes de la costa ecuatoriana, entre Guayas, Manabí y parte también de lo que es Esmeraldas. Fue una sociedad muy desarrollada, perteneció al periodo de integración donde existió el comercio a larga distancia. una cultura que supo resistir el pasado del tiempo, los cambios climáticos y que mantuvo una identidad singular entre las olas del Pacífico y el piedemonte andino. Para entender su pasado, primero debemos de rastrear su presencia en el territorio. Más de 160 sitios arqueológicos han sido encontrados y la mayoría cerca del mar. También sabemos que en la cultura manteño-huancavilca, por los restos esqueléticos, los buceadores del Espondilus tenían una expectativa de vida de tan solo 25 años, porque se ha encontrado que tenían el oído interno roto. Y esto pasa por los cambios de presión a los que se sumergían, porque la concha Espondilus no llega a la playa. Uno tiene que sumergirse entre 10 a 25 metros de profundidad. Entonces, si ustedes alguna vez van al MAC en Guayaquil, ahí tienen los pesos, las piedras que ellos se amarraban con una cuerda para poder bajar lo más rápido posible, ahí sacar las conchas de espondilus y luego subir nadando. Y como ellos se aguantaban la respiración por varios minutos, varias horas del día, desarrollaban problemas pulmonares, problemas cerebrales y se morían jóvenes, porque la expectativa de vida de, digamos, un manteño huancavilca que no haya sido buceador del Espondilus era de cerca de 60, 70 años, más del doble de vida, ¿no es cierto? Desde la isla Puná partían hacia el sur navegantes, mercaderes y emisarios portaban espóndilus. Ellos solían intercambiar conchas de espóndilus con las élites incas, porque les gustaba comerse el interior de esta concha como un afrodisíaco. Si bien la concha espondilus es una concha que está presente desde la cultura Valdivia hace 6.000 años, y la corriente cálida del Niño marca el inicio de la época de lluvias, porque se calienta el océano, hay más evaporación, más nubes, comienzan las lluvias. En la cultura manteño-huancavilca sabemos que tenían estas líneas de intercambio que llegaban básicamente a toda la costa pacífica de lo que ahora es Latinoamérica. Estuvieron en contacto con los españoles y por eso, además de los restos arqueológicos, de los restos esqueléticos, tenemos información en las crónicas españolas. Nos habla de cómo las embarcaciones manteño eran tan grandes como las carabelas. Y las carabelas miden entre 12 a 22 metros. Entonces, con barcos tan grandes, los manteño huancavilca podrían llegar a Chile, podrían llegar a México, eso está comprobado. Y hay hipótesis que proponen que incluso llegaron a Polinesia. Hace un par de años en el Caixa Forum en Madrid hicieron una exposición enfocada en los viajes manteño-huancavilca. Hubo un arqueólogo que hizo una réplica de una embarcación y se dio cuenta que con las corrientes oceánicas te demorabas 2 meses en llegar a México, algo como completamente factible y que de ahí te demorabas aproximadamente entre 2 y 3 meses más para llegar a la isla, digamos, más cercana del continente americano que ya está en la Polinesia. Debemos recordar que el periodo de integración donde se encuentra Manteño-Huancavilca abarca desde el año 700 hasta 1532 después de Cristo, donde compartió con otras culturas también nacientes como lo es el Jamacuaque o Milagro Quevedo. Recordar que también aparecen otras culturas más y estas comparten jerarquías sociales diferenciadas,
gran homogeneidad cultural en la costa, importantes centros ceremoniales y políticos vigentes. También recordar que por la cultura jamacuaque, al perdurar, la cultura tolita tumaco desapareció. También hay un desarrollo de la industria lapidaria y la cerámica negra pulida por parte de los navegantes manteño-huancavilcas. De hecho, ellos son conocidos por ese material y que más adelante vamos a ver cómo lo desarrollan. También hay la especialización, el trabajo en cobre de la cultura Milagro Quevedo, desarrollo de poblaciones y regiones organizadas en forma de centralización en la sierra, denominados cacicascos. También hay un desarrollo de camellones, campos elevados que dan prosperidad al cultivo intenso, y también hay una variedad de materiales empleados en estas culturas como lo es el textil, la cerámica, entre otros. Desde los señoríos costeros hasta los asentamientos del interior, articulaban su poder entre puertos, montículos ceremoniales y espacios de producción. El paisaje no era uniforme, había zonas del litoral, montaña, tierras de cultivo y espacios rituales. Andrés Gutiérrez Usillos propone que dentro de la cultura Hamacaque, que es antes, o sea, que comienza antes y que también llega a ser contemporánea de Manteño Huancavilca, habían distintos chamanes simultáneamente y que tenían especialidades. Entonces, habían los llamados chamanes del agua, que se enfocaban en ver al cielo para poder saber, para poder leer el clima. Y que además de eso utilizarían bioindicadores como ranas, como conchas de escondidos, para saber si comenzaba la época de lluvia o la época de sequía. Como dijo Murra en 1975, estos espacios formaban un sistema articulado por pisos ecológicos. El uso de la silla en forma de U, que es una de las sillas de esta sociedad manteño-huancavilca, quienes las usaban pues para poder tener una visión más amplia de todo lo que era la comunidad, ya que esta sociedad también se ubicaba por medio de terrazas para ubicar, ¿no? Tener una mejor vista, sus cultivos por terrazas, sus riegos por terrazas. Entonces, permitía pues que esta sociedad manteño-huancavilca nos pueda compartir un poco más de eso como desarrollo, ¿no? Sus técnicas ancestrales son las que actualmente vamos a poder evidenciar en lo que es el museo, y por qué no como comunidad poder rescatar ese tema. Saberes ancestrales, como les dije hace un momento, el tema del desarrollo de la cerámica, el tema del textil, el tema de la pintura, que se puede todavía conservar y rescatar trabajos realizados por esta sociedad. En el caso de Manteño Huancavilca. Pero todo cambio deja una huella, y esa huella la encontramos en la cerámica. En Japoto, por ejemplo, tiene variedad de estilos como Bahía, Huanjala y Chirije. La cerámica manteña tiene su propia marca, la famosísima negra pulida. La encontramos ya sea en vasijas, ollas globulares e incluso también en compoteras. Estas representaban también lo que es el poder e ideas. Tiene sentido porque esos artefactos no son meros adornos. En ellas, el cuerpo se transforma en metáfora de poder, religión y deseo. Muchos, al ver la cara de esta persona y el cuerpo, me dicen, es una cara humana con un cuerpo animal. Pero en realidad, yo pienso que es una persona en esta posición, que no tiene cuerpo de animal. Cuando en la literatura, cuando ves que tiene una persona, una figura antropomorfa, le asocias con los jefes. En cambio, si le encuentras con una figura zoomorfa de animal, le asocias con los chamanes. Y me estaban contando unos estudiantes de arqueología de la PUSE que vinieron hace unas semanas, que ahora también hay esta hipótesis que en realidad lo que representa esta persona es la transformación. E incluso creen que podrían haber hecho la cara de la misma persona para la que era la silla.
Algunos miembros sexuales expuestos poseen rituales, tocados elaborados. Estos códigos corporales narran jerarquías, madurez sexual y roles religiosos. La sexualidad era, también, un lenguaje del poder. Y esta de acá, en cambio, es una estela. Siempre que encontramos como una tableta de piedra que llamamos estela y vemos a una mujer en posición de parto, ¿cierto? Entonces, podría ser un símbolo de fertilidad, podría también ser como un portal, porque el parto es un portal entre la vida y la muerte. Y hay esa interpretación, porque al lado de la mujer dando a luz están estos animales, que están muy trompudos para ser monos, más bien creemos que son raposas o zarigüeyas. Y hasta ahora en la ruralidad ecuatoriana, las raposas están asociadas con un simbolismo de virilidad y fertilidad, porque son los únicos marsupiales de América. Ellos tienen 2 úteros y cuando ya nacen los bebés, se meten primero en el marsupio, en la bolsita de la mamá, y cuando ya están desarrollados se saben trepar en la espalda. Capaz ustedes alguna vez han de haber visto una raposa así cargada de huevos. Y además de eso, entonces por eso cuando una mujer no se puede quedar embarazada en la actualidad, es decir, con caldo de raposa. Está en extinción, Pepe. Está en extinción. Aquí en el Ecuador tenemos 2 especies distintas, la Videntis perninegra y la Videntis marsupialis. Y todavía mucha gente les mata porque se comen las gallinas, se comen los huevos. Los huevos, esos solo comen frutas y huevos. Sí, pero yo diría que son muy buenos porque controlan, ¿cómo se diría? Ellos se comen a las pulgas, a las garrapatas, como controlan pestes y tienen la temperatura más baja que los perros, entonces no les puede dar rabia, ¿ya? Y de ahí por el otro lado también la raposa es un símbolo de como un guardián de portales, porque han visto que cuando se sienten amenazados se hacen los muertos. Ahí también en mitos y en leyendas de distintas culturas se habla de cómo están intercambiando chismes. Es que no ven en el día. Ajá, también son los Ellos solo ven en la noche. Exacto. Entonces, por eso, justo por la percepción de que esta es una raposa, es que nosotros decimos que esta estela nos está tratando de mostrar algo que va más allá de la fertilidad. Una compañera mía me sabe decir, ¿por qué siempre que vemos a una mujer sentada ya decimos fertilidad? También hay representaciones de hombres que están sentados de la misma manera y ahí sí decimos que es poder o decimos que como le damos un montón de otras lecturas, ¿no? ¿Ya? Los Manteño heredaron la maestría cerámica de Bahía y Huangala, pero hicieron algo más. Usaron la cerámica como archivo de su identidad y de sus cuerpos. Los actos sexuales no eran privados ni vergonzantes, eran ceremoniales. En la figurina, lo erótico se vuelve sagrado, lo corporal simbólico del universo. La concha era un eje de cosmovisión, símbolo de fertilidad y poder femenino. Figuras con pechos, falos, tembetás y falos erectos no hablan de placer, pero también de estatus, iniciación y función ritual. El cuerpo era código, el arte su escritura. Algunas piezas rompen el binarismo. Por ejemplo, hay cuerpos híbridos con atributos masculinos y femeninos. Sacerdotes, chamanes, enchaquirados. La diversidad existía y era visible. En la cosmovisión manteño-huancavilca, el equilibrio entre opuestos era sagrado. Hombre y mujer, sol y luna, mar y tierra, todo existía como un ciclo y la sexualidad era el puente entre ellos. La concha Spondylus era mucho más que mercancía. En rituales se ofrecía a los dioses representando fertilidad y el poder de dar vida. Las mujeres muchas veces eran las custodias de este ciclo. Poder no se impuso por la fuerza, sino por símbolo. Tocados, pedestales, sillas eran un adorno de legitimación religiosa y política. Como los mochicas, como los huastecos, los manteño esculpieron el deseo,
pero con un lenguaje propio en el que el erotismo era también historia, cosmos y política. Hoy estos objetos están en vitrinas, pero siguen interpelándonos. ¿Podemos entender su mundo sin entender su lenguaje? ¿Podemos abrazar la libertad que ellos ya conocían en cuerpo y espíritu? Quizá todo esto ya está dicho en barro o en piedra. Quizá lo que llamamos pasado es solo otro espejo del presente, porque el cuerpo, como ellos sabían, nunca miente y siempre recuerda. Tenemos aquí a la guía experta en este tema, que es Ingrid. Buenos días con todos. Bienvenidos al Museo Presley Norton. Mi nombre es Ingrid. Yo les voy a ayudar con el tema de la exposición del día de hoy. Nuestro museo se encuentra ubicado en 9 de octubre y Cachi Esquina. La colección que ustedes van a poder apreciar es justamente la colección del guayaquileño Presley Norton, y en este caso la exposición se llama Vida y Costumbre de los Antiguos Pobladores del Ecuador, donde van a poder apreciar diferentes sociedades de la costa ecuatoriana y en especial de la sociedad manteño-huancavilca. ¿Ya? Listo. Entonces, si le parece bien, podemos comenzar. ¿Ya? Nuestra primera pregunta sería, ¿qué significa para usted ser parte de esta tierra donde vivieron los manteños huancavilcas? Bueno, como guía de museo, para mí es muy importante. ¿Por qué razón? Porque mediante todo lo que observamos dentro de este espacio, lo podemos evidenciar en nuestra sociedad. En el caso de los manteños huancavilca, por ejemplo, la forma de la nariz es algo que entre nosotros es muy común poderlo observar. Y a veces es como un tema de reírnos de la nariz, pero es algo que se mantiene, es algo ancestral. Entonces, esta sociedad manteño-huancavilca, ¿qué es lo que nos ha permitido dejar a nosotros como ciudadanos? Y en especial que lo considero es que fueron unos expertos navegantes que nos dieron diferentes intercambios comerciales que permitieron pues que a la actualidad sepamos de la concha spondylus, que fue muy importante, que podamos hasta la actualidad utilizar las vasijas hechas de barro que nos permiten degustar tal vez en la actualidad una rica cazuela, y que en la época de nuestras sociedades, en el caso manteño y otras sociedades, nos permitió justamente poder utilizar esas vasijas que utilizaron ellos con otro tipo de productos. ¿Por qué no también los accesorios? Por ejemplo, en esta figura ustedes ven que tiene una nariguera. La nariguera, si es cierto, fue un accesorio de nuestras antiguas sociedades, actualmente la seguimos usando. Eso permite recordarnos que hay elementos cotidianos de estas sociedades que actualmente las podemos ver replicadas o utilizadas dentro de nuestra vida diaria. Es así que la exposición Vida y Costumbre de los Antiguos Pobladores trata de ir resaltando esas temáticas. Un poco el tema de los elementos decorativos. ¿Por qué no la pintura corporal, que para actual usamos los tatuajes? Nuestros ancestros, y también en el caso de los manteños huancavilca, pintaban su cuerpo para de esta manera poderlo decorar, pues el cuerpo también era considerado como una especie de templo. Los manteños huancavilcas, así como en la actualidad, podemos apreciar orejeras. Él tiene una orejera y actualmente esos son conocidos tal vez como los expansores. Entonces, estamos a la moda de nuestras antiguas sociedades y al mismo tiempo estamos poniendo nuestras mismas características. Por eso, manteño huancavilca, en este caso, es algo que se vive día a día en la actualidad, y lo siento yo tanto en el museo como en parte de lo que corresponde a nuestra ciudad de Guayaquil. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué tradiciones o costumbres se conservan hoy en día en esta comunidad que creen que vienen en tiempos antiguos? Actualmente lo que se sigue trabajando es el tema de la cerámica. La cerámica, si es cierto, viene ancestral y empezó con la sociedad Valdivia aproximadamente 4.200 años antes de Cristo, permitió que el resto de las sociedades de la costa ecuatoriana pudieran evolucionar en el tema de la cerámica. Si vamos de algo tan elaborado como esta figura de manteño huancavilca, van a poder observar a lo largo de esta exposición Vida y Costumbre de los Antiguos Pobladores diferentes tipos de cerámica. La cerámica es un saber ancestral que aún se practica. El museo suele dar talleres de cerámica a la comunidad para manejar ese tema de la forma, trabajar diseños ancestrales y poder trabajar diseños actuales que pueden ser colocados dentro de nuestros hogares.
Pero, ¿por qué no? En la parte gastronómica sigue siendo un punto de referente. El tema de la menestra hecha en vasija de barro o las famosas cazuelas y ciertos platos que también se trabajan dentro de este tipo de elementos ancestrales. ¿Por qué no el hilar? El hilar es otra de las actividades y saberes ancestrales que aún se mantienen dentro de lo que es la costa ecuatoriana. Nos permite, pues, por ejemplo, utilizar los torteros, que eran pequeños elementos de cerámica en los cuales se iba hilando todo el algodón que utilizaron nuestros ancestros y que actualmente pues existen piezas o vestimenta elaborada a base de algodón, que también fue un elemento utilizado por nuestras sociedades ancestrales. Entonces, dentro de esto permanece la cerámica como un saber ancestral, el tema del tejido, el algodón, también como un saber ancestral. Ya. ¿Cuál es la importancia histórica de este museo dentro de la cultura manteña huancavilca? Dentro de la cultura manteña huancavilca, este museo exhibe dos piezas arqueológicas. La primera que ustedes tienen aquí, que nos muestra la característica o una de las características del color de la cerámica, que es ese color oscuro. En este caso, usted va a observar que hay dos personajes. El primero nos muestra a alguien de la sociedad que simula o representa lo que es un cacique, un jefe de la sociedad. Este, por supuesto, se encuentra desnudo, es decir, que sí trabajaron tejidos, pero también hacían uso de pintura corporal, y en este caso, pues vemos la figura desnuda, que se encuentra sobre otro personaje en posición de mesa. Este hace referencia o se sugiere que representa a un prisionero de la sociedad. Dentro de esta misma figura manteño huancavilca van a poder evidenciar que fue restaurada. Recuerden que en los museos se exhiben piezas arqueológicas, pero que también hay piezas que están restauradas, no en su totalidad, para que ésta no pierda la autenticidad como pieza arqueológica. Es el caso de esta figura manteño huancavilca. A eso ustedes le van a poder observar los diferentes elementos decorativos que ya los nombré hace un rato. Tienen las narigueras y las orejeras. Esta que está aquí, que ha sido restaurada, como les digo, nos representa a un personaje de la sociedad, como un cacique, sobre alguien de la sociedad que vendría a representar lo que es un prisionero. Hasta la actualidad, la característica se mantiene dentro de nuestra comunidad, es la forma de la nariz. Como museo tenemos esta pieza arqueológica de este lado y también tenemos otra que la van a poder luego, tal vez si ustedes gustan, observar. Pero nuestra intención es poder mostrar de las 9 sociedades investigadas por el guayaquileño Presley Norton, de ahí el nombre de este museo, que exhibe a la comunidad evidencia arqueológica de las diferentes sociedades de la costa, desde los 4.200 años antes de Cristo hasta los 1530 después de Cristo, que se marca con la sociedad manteño huancavilca. Y como museo intentamos que ustedes como comunidad puedan visitar estos espacios culturales de acceso gratuito y puedan conocer un poco más y evidenciar la historia ancestral de la cual aún tenemos evidencia y que pues aún en nuestra comunidad es usada. ¿Qué tipo de objetos se han encontrado aquí y qué nos dicen cómo vivían estas personas? Existen diferentes tipos de objetos. Los materiales de los cuales estos han sido trabajados tenemos arcilla o barro, tenemos cuarzo, tenemos concha espondylus, que fue considerada una especie de moneda, utilizada también por los manteños huancavilcas. Van a poder encontrar también huesos de los cuales hicieron instrumentos musicales y los van a poder luego apreciar más adelante. Tenemos otros materiales como el cobre, tenemos conchas naturales que permitieron ser usadas como collares para poder usarlas también como especie de cucharas, y estas pues a la actualidad ustedes las van a poder apreciar dentro de este espacio cultural. Es decir, que existe algunos materiales utilizados por estas sociedades. Ya, como última pregunta, ¿qué cree usted que deberíamos nosotras aprender hoy como comunidad, como sociedad, acerca de la cultura huancavilca? Bueno, la cultura huancavilca, que se ubicó en diferentes partes de la costa ecuatoriana, entre Guayas, Manabí y parte también de lo que es Esmeraldas, fue una sociedad muy desarrollada. Perteneció al periodo de integración, donde existió el comercio a larga distancia, se dio con esta sociedad. ¿Y por qué no aprender o por qué no recordar a estas sociedades? El comercio a larga distancia, el trabajo con metales, el trabajo con tejidos, su cerámica, que es distinta a la demás,
nos permite en la actualidad poder tomar estas características o diseños y poderlos aplicar en elementos actuales. Uno de ellos, por ejemplo, trabajar cerámica. ¿Por qué no hacer collares? ¿Por qué no trabajar elementos metálicos? Es más, existen artistas que trabajan diseños precolombinos, como el uso de la silla en forma de U, que es una de las sillas de esta sociedad manteño-huancavilca, quienes las usaban pues para poder tener una visión más amplia de todo lo que era la comunidad, ya que esta sociedad también se ubicaba por medio de terrazas para ubicar, ¿no? Tener una mejor vista, sus cultivos por terrazas, sus riegos por terrazas. Entonces, permitía pues que esta sociedad manteño-huancavilca nos pueda compartir un poco más de eso como desarrollo, ¿no? Sus técnicas ancestrales son las que actualmente vamos a poder evidenciar en lo que es el museo y, ¿por qué no, como comunidad, poder rescatar ese tema? Saberes ancestrales, como les dije hace un momento, el tema del desarrollo de la cerámica, el tema del textil, el tema de la pintura, que se puede todavía conservar y rescatar trabajos realizados por esta sociedad. En el caso de Manteño Huancavilca. Es que yo veo los rasgos faciales, las narices grandes, los ojos pequeños y me recuerdan mucho a los habitantes actuales de Manabí. Tipo, la gente de Chone tiene unos rasgos faciales muy parecidos. Y algo que también es curioso de esta cultura es que en el trabajo en cerámica siempre era negra. Negra, de color negro. ¿Verdad? Por eso nosotros, justo en las gradas de acá, tenemos una estratigrafía, tenemos la evolución cerámica de Valdivia en adelante y Manteño Huancavilca está al final, y muchas personas piensan que la cerámica Manteño Huancavilca se ve más antigua que Valdivia por esta coloración negra. ¿Qué tal? Soy Cristian Levy, el mediador educativo del Museo Antropológico y Arte Contemporáneo MAC. Soy pedagogo en artes y especialista de arqueología. ¿Qué te puedo ayudar? Bueno, Levis, tenemos 3 preguntas a base de lo que es Manteño Huancavilca. ¿Qué tradiciones o costumbres se conservan aún en su comunidad que cree que viven en tiempos antiguos? Mira, las comunidades ancestrales, manteños de Huancavilca, son conocidas actualmente como las comunidades cholas o comunas ancestrales que están a lo largo del Guayas y Manabí generalmente. Podríamos decir que son comunidades que son, es una de las que nos identifica, porque la otra etnia de la costa representativa son los motubios, pero eso es muy posterior. Entonces, comunas, por ejemplo, como Salango, Puerto López, Cadeate, Sinchal Bellavista, playas, tienen una ancestralidad totalmente visible. Todavía las tradiciones las encontramos en la cocina, la gastronomía, los oficios, el juego con el tema, los juegos y ciertos aspectos también funerarios, como ritos de muerte y demás. Entonces la cultura vive ahora y los descendientes están ahora, ¿no? Pero son las comunas ancestrales. ¿Cuál es la importancia histórica de este sitio dentro de la cultura huancavilca? ¿Qué sitio específicamente? El sitio, o sea, que represente a la cultura. O sea, forma parte de nuestra identidad. Recuerda que Huancavilca es un grupo y Manteño es otro grupo. Generalmente en el siglo XX se nos hizo creer que Manteño y Huancavilca era una etnia, no. Huancavilca son más del lado del Guayas y los manteños del lado de Manabí, pero tenían una sinergia total, ¿no? Pero hay que reflejar eso. La importancia es la ancestralidad. Las dos etnias o grupos culturales pertenecen a los desarrollos regionales, que fue la última etapa ancestral antes de la llegada de los españoles. El hecho que la cultura todavía persista y llamado cultura viva es importante. Okay. ¿Qué cree usted que deberíamos aprender hoy como sociedad de esta civilización cultural? Más que de los huancavilcas, hay que de los huancavilcas manteños en general. Es esto: Ecuador no empieza con los incas, la colonia y la república. Ecuador tiene 10.000 años de historia, desde la época paleoindia hasta el periodo neolítico formativo, el periodo clásico de desarrollos regionales donde están los huancavilcas. Pero de ahí tenemos una hilera de grandes culturas costeñas, estamos hablando de Guayas, de Esmeraldas y Manabí, como Valdivia, Tolita, Machalilla, Chorrera, Manteño,
los Huancavilcas, Amacuaque, Bahía, Milagro Quevedo, de donde provenimos los guayaquileños, o chonos, entre otras. Muchas gracias ¿A las por órdenes? su entrevista y por su enseñanza. El pasado dicen algunos que está muerto, ni siquiera es pasado, y si prestamos atención, tal vez podamos escuchar las voces, voces de piedra, voces de barro, de una civilización que aún tiene mucho que contarnos.